por un rato el tener contacto con el mundo por los medios electrónicos y podamos estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos en este día. Bienvenidos a las personas que nos están viendo en este momento en alguna parte de México, de la República Mexicana o del mundo. También bienvenidos a Río de Agua Viva, aquí en la Ciudad de México. Y queremos decirles que estamos en un momento importante de crecimiento. Por primera vez en nuestra historia de 11 años, estamos en la oportunidad de crecer y de comprar este lugar en el que nosotros nos encontramos. Sin embargo, requiere un paso de fe tremendo para nosotros. Así que si ustedes quieren sembrar una semilla y aportar, hay muchos beneficios también que ustedes pueden tener. Les vamos a pedir, si ustedes en su corazón tienen el respaldar con sus ofrendas, con sus donativos, para que podamos seguir cumpliendo la visión de llevar sanidad a las naciones. Busquen, por favor, la manera de ponerse en contacto con nosotros por los medios electrónicos, y nos va a dar muchísimo gusto saber lo que Dios está haciendo en ustedes, pero también saber que ustedes quieren aportar para que esta obra continúe y siga en marcha hacia el cumplimiento de su visión. Muchísimas gracias. La semana pasada, dentro de la serie de Fe para bendición en un mundo de maldición, hablamos acerca de la necesidad de la espada, de que la espada venga, la espada generacional venga a nuestras vidas. El día de hoy vamos a continuar hablando de esto. Nada más que aquí mi computadora me está jugando. Ay, gracias a Dios, aquí está. Se me había desaparecido el mensaje. Así que vamos a seguir hablando sobre espada y parentela. Esta es la segunda parte de este mensaje. Dios solamente en su corazón solamente está el deseo de bendecir a su creación y de bendecir al ser humano. En nosotros tiene que estar claro y bien definido el hecho de que para Dios, de que en la mente y el corazón de Dios, Él no quiere maldecir ni a su creación ni al ser humano, mucho menos a sus hijos. No permitan que esa mentira se meta alguna vez en sus cabezas. Nunca ha estado, no está y no estará el deseo ni el pensamiento en el corazón de Dios de maldecirte. Esta idea de la maldición es más bien algo que surge desafortunadamente en el mal y que el ser humano ha adoptado. Es más bien el ser humano el que se ha empeñado en maldecir su camino, su propio camino. Queriendo bien, muchas veces maldice su camino. La maldición nació, lo hemos dicho, ¿dónde nació la maldición? En el seno de una familia. Pero es en el seno de una familia donde se restaurará la bendición. Es en el seno de las familias donde Dios restaura la bendición. Digan por favor todos fuerte y claro: Dios quiere bendecirme. A pesar de mis errores, de mis fallas y pecados. Dile: tú, Señor, solo quieres bendecirme. ¿No le das gracias por eso? Ahora déjame decirte, Él quiere bendecirte con descendencia, muchísima descendencia. Él quiere bendecirte con riqueza, dinero, lana, marmaja, plata, como le digan allá en su país, money. Él quiere bendecirte con renombre, prestigio, fama. Buena fama. Y Él quiere bendecirte con el poder y la capacidad de bendecir a otros. Wow, es el máximo nivel de bendición. Cuando uno tiene la capacidad de bendecir a otros.
Vamos a estar viendo estas bendiciones las próximas semanas. Así que no se lo pierdan y tráiganse a mucha gente que necesite bendición, porque esto lo vamos a ver a partir de la próxima semana. Sin embargo, es por causa de esta bendición, de este deseo del corazón de Dios de bendecirte, que necesita venir la espada generacional a tu vida. Que esa espada separe precisamente la maldición de tus generaciones de tu vida, de esta que tú eres el protagonista de esta generación. ¿Entendemos esto? Sí. Una de las partes entonces donde tiene que venir esa espada de Dios, esa espada que Jesucristo habló diciendo, no piensen que yo he venido a traer paz, sino he venido a traer espada, y esa espada va a traer disensión, un desacuerdo entre una generación y la otra, y los padres y los hijos se dividirán y los esposos se dividirán, pero entendemos que todo esto es para que se arranque la maldición. Una de esas áreas es precisamente una parte de nuestro ser que es el alma. La Biblia lo menciona, lo escribe, lo define con la palabra psique, de donde viene la palabra psicología. Pero la palabra psique quiere decir alma. Y es ahí donde tiene que venir espada. Nosotros tenemos una herencia intelectual. Ustedes y yo tenemos una herencia intelectual. Más o menos, ¿verdad? Algunos no les dejaron mucha herencia intelectual, pero es una herencia. Valórenla de todas maneras, ¿verdad? Cuídenla. No, no es cierto. Que se la lleve el Señor. Van a ver ahorita por qué. También nosotros tenemos una herencia emocional y una herencia en el uso de nuestra capacidad de decisión. Y esta herencia viene a través de nuestras generaciones. Dicho de otra manera, en otras palabras, nosotros pensamos, sentimos y decidimos como nos enseñaron. Tú ves a los padres y a los hijos muchas veces, la hija, ¿no? Ves a la mamá, o sea, lloran igualito, ¿verdad? Porque nosotros pensamos, sentimos y decidimos como nos enseñaron a hacerlo. Esa es la herencia. Si en tu casa hubo chantaje y manipulación, pues tú vas a hacer uso del chantaje y manipulación como parte de tu estilo de vida. De igual manera, si viviste en un entorno de ira, ¿cómo crees que va a ser tu carácter? Y entonces no es que hayas nacido enojón, nadie nace enojón, ¿sí? Te hicieron enojón desde muy chiquito. Lo mismo, si en tu casa hubo un entorno de pasividad, pues ¿cómo crees que vas a hacer? Pasguatote, ¿verdad? Porque es parte de tu herencia. Entonces todo lo que vivimos en casa afecta la construcción de nuestra personalidad. Y esa es la herencia que nos dejaron. Pero ahora, lejos de criticar o ahondar siquiera en este tema, vamos a la solución. Porque de nada nos serviría entender el tema, de nada nos serviría ser doctorado, tener un doctorado en el problema y entenderlo como en los sistemas psicológicos humanos, ¿no? 4 años para que entiendas tu problema. Ahora sé por qué tengo depresión. Y ya saliste, no, nada más sé por qué tengo depresión. Pero hoy vienen otros 4 años para salir de la depresión. ¿Sí? Créeme que tú no puedes salir solo de tu problema por mucho que lo entiendas. ¿Sí? Vas a saber, vas a tener todo detalle por qué estás sumido en el hoyo, pero no vas a salir del hoyo. Te voy a pedir por favor que busques en tu Biblia la carta a los Hebreos, capítulo 12. Capítulo 4, perdón, versículo 12. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Les voy a pedir que volteen a sus lados a ver si todos tienen una Biblia, para que si hay alguien que esté
que no tenga, o que lo vean que ya está abriendo otra cosa. Capítulo 4, capítulo 4, versículo 12. ¿Lo tenemos? Ahí atrás, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Todos? Perfecto. Fíjense muy bien. Les voy a pedir que lo lean conmigo, por favor. Si tú estás viendo este video, te voy a pedir, va a salir el texto ahí abajo. Léelo junto conmigo en voz alta. Dice esta porción de la palabra. Porque la palabra de Dios, a ver otra vez todos. Llénense su boca de la palabra de Dios. Permitan que la palabra esté en sus bocas. Muchas gracias. Se me están saliendo muchos. ¿Listos? Vamos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué tal? ¿Cuál es la espada generacional? ¿Cuál es la espada que trajo Jesús? Su palabra. Su palabra, dice ahí, es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué es lo cortante? Su palabra, su enseñanza o su doctrina. Su palabra es enseñanza y doctrina. Esa es la palabra de Dios. Y esa enseñanza es la que parte, dice ahí, el alma, que es la psique, y el espíritu de cada ser humano. Los separa. ¿Tú has visto cómo a los carniceros, cómo agarran el cuchillo con maestría? ¿Sí los has visto? Cómo le hacen el cartílago, el músculo, la grasita, cómo la separan de una manera impresionante, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios viene a separar precisamente el alma y el espíritu y empieza a juzgar, a corregir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, o sea, empieza a cortar la forma en la que nos enseñaron a pensar. Nos empieza a corregir la forma que nos enseñaron a sentir. Si a ti te enseñaron a hacer un jarrito de tlaquepaque en tu casa, jarrito de tlaquepaque quiere decir una persona muy frágil, una persona que por cualquier cosa se ofende, ¿sí? se tira al suelo por cualquier detalle. No me saludaron. ¡Ah! Esos jarritos de tlaquepaque. Entonces viene la enseñanza de la palabra de Dios y empieza a corregir tu forma de pensar. Empieza a corregir tu forma de sentir. Y empieza a corregir tu forma de decidir. La espada de Dios penetra y dice que es más cortante que una espada de ¿cuántos filos? Eso quiere decir que la espada de Dios, ¿cuántos filos tiene? No. A ver. Más. Es más cortante que una espada de dos filos. ¿Ven cómo tenemos que ser corregidos en nuestra forma de pensar? Y hasta nuestra forma de sumar. Si es más cortante que la espada de dos filos, ¿cuántos filos tiene? Múltiples filos. Corta tu alma, corta tus pensamientos, tu espíritu y hasta tu físico. ¿Sí? ¿No es la palabra de Dios, no viene a penetrar para limpiarnos y sanarnos? Más es una espada multifilos. Si hay algo por ahí que tenga que ser respondido, mi querido Bruno, con gusto. Pone por separado tus pensamientos, tus sentimientos, porque aparte ya traemos todo revuelto, ¿va? Con los años. Tus intenciones y tus decisiones y las confronta con la verdad que conlleva la misma espada. La verdad de Dios, dice algunas versiones, juzga, o sea, corrige tus pensamientos, te dice
si la forma en la que estás pensando está bien. Te dice si la forma en la que estás sintiendo es correcta. Te dice si las decisiones que estás tomando son correctas o no. ¿Entendemos? La enseñanza de la palabra de Dios entonces prevalece sobre la enseñanza familiar. A menos que tú no quieras. A menos que tú quieras seguir pensando como te enseñó tu papá. A menos que tú quieras seguir sintiendo como te enseñó tu mamá. A menos que tú quieras seguir tomando las mismas decisiones en el mismo modelo que te enseñaron en tu casa. De otra manera, lo que debe de suceder es que la espada prevalezca, la enseñanza de la palabra prevalezca sobre la herencia familiar. Y ahí se crea disensión. Ya no estás actuando, ya no estás pensando, ya no estás sintiendo, ya no estás decidiendo como te enseñó papá y mamá. Y si papá y mamá no están expuestos a la palabra de Dios, ¿qué van a decir de ti? ¡Chamaco! Ah, puedes tener 60 años, ¿verdad? ¿Quién te anda enseñando esas cosas? ¿En qué andas metido? ¿En qué secta estás metido? ¿Me explico? Y por eso nos ven raros. No porque tengamos actitudes raras, espiritualoides, sino porque empezamos a actuar de manera diferente a como nos enseñaron en casa. ¿Estamos entendiendo? Sí. La enseñanza de Dios por encima de la enseñanza familiar. Eso es lo que significa deja tu parentela. ¿Entendemos? Eso es que la espada de Dios corte y divida. ¿Entendemos? ¿Quién de ustedes quiere que esta espada venga a su vida? Levanten su mano. Y entonces díganle, Señor, en tu nombre, te pido que tu espada, que es tu enseñanza, venga a mi vida y penetre hasta lo más profundo de mi ser y separe mi alma, mi herencia intelectual, mi herencia emocional y mi herencia en las decisiones. Que tu palabra se lleve toda esa herencia, y que tu verdad me enseñe a pensar, que tu verdad me enseñe a sentir, y que tu verdad me enseñe a tomar decisiones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tienen que hacer ustedes a partir de ahora? Permitirlo. Permitir que a través de tu lectura, tu devocional, cada domingo, toda oportunidad en que tú seas expuesto a la palabra, transforme todo eso. Porque tú le acabas de decir a Dios, yo quiero esa separación. A menos que te haya agarrado dormido, ¿sí? O a menos que te haya agarrado, o que nada más lo hiciste como borreguito, porque todos los demás. ¿Quién lo hizo así? Pues no me va a decir, ¿verdad? Bueno, se acabó la primera parte del mensaje, porque esta no es la más importante. El alma no es el último objetivo de la espada de Dios. El alma no es el último objetivo de la espada de Dios. Su objetivo ulterior va a ser la parte más íntima del ser humano. ¿Cuál es la parte más íntima del ser humano? Tranquilo, varón. Es el espíritu. Lo que muchas veces la palabra menciona como corazón, mi querida Tete. ¿Sí? El centro mismo, la esencia misma de nuestro ser es nuestro espíritu. Es ese aliento de vida que Dios nos regaló. Eso que nos hace vivir y movernos. ¿Sí? Pero también
Es esa parte de nuestro ser que nos permite una comunicación directa con Él. Y ojo, por favor, lugar donde tuvo origen la maldición. Es en el espíritu humano donde tuvo origen la maldición. Y ya no solo una herencia almática de nuestras generaciones, sino hay una herencia espiritual de nuestras generaciones. Y esta es la parte más importante a donde debe de llegar la espada. Si alguien se está durmiendo, por favor, duérmase por completo. Si alguien no se está durmiendo, pónganse en el filo de su silla, porque viene la parte más importante. Si no llega la espada a esta profundidad, tal vez vamos a cambiar, pero no va a dejar de ser superficialmente. Y aunque debes de cambiar tu forma de pensar, eso no es lo más importante. Aunque debes de cambiar tu forma de sentir, esa no es la parte más importante para tu bendición. La parte más importante donde tiene que llegar la espada del Espíritu es hasta lo más íntimo y profundo de ti. Y ahí es donde tiene que separar la maldición de la bendición. ¿Qué es lo más importante que debe cortar esa espada entre nuestras generaciones y nosotros? ¿Vicios? Sí. ¿Malos hábitos? También. ¿Formas cerradas de pensar? También. ¿Patrones negativos de comunicación? Sí, por supuesto. ¿Malas decisiones? También. Pero nada de eso, aunque es importante, es lo más importante. Lo más importante y por encima de todo que Dios quiere cortar con su espada es el origen de la maldición que constituye herencia de nuestras generaciones a nuestras vidas. ¿Qué es? ¿Qué es? Esta es una herencia de maldición que generación tras generación se ha dado. ¿Quieren saber qué es? Mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Pongan atención, por favor, y hagamos un recuento hasta donde vamos. Pongan muchísima atención, porque aquí, de verdad que aquí hay un punto muy importante el día de hoy, para que tú comiences, o para que tú tengas la bendición que Dios quiere darte a ti. Si vemos lo que hemos analizado en este año, en estos últimos meses, vemos que Adán y Eva hicieron a un lado a Dios para ir por un conocimiento que les trajo muerte. El día que comas de ese fruto significa el día que conozcas el mal junto con el bien. Dios les dijo, no coman del mal, no prueben el mal, porque los va a matar. ¿Qué hicieron? Probaron el mal. Hicieron a un lado a Dios para ir por ese conocimiento. El único que no les había sido permitido, porque les iba a traer muerte. Le dijeron a Dios, no, queremos conocerlo. ¿Qué dejaron a sus siguientes generaciones? Pero la enseñanza quita a Dios. Hazlo a un lado y haz lo que tú quieras. Mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Noé realizó el proyecto del arca. Hizo la voluntad de Dios. Pero durante todo ese tiempo que llevó a cabo el proyecto de Dios, tuvo un proyecto personal secreto en su corazón. Todo el tiempo estuvo en el arca con un deseo personal, mi propia viña, para emborracharme y evadirme de todos los problemas que tengo. ¿Qué hizo? Dejó de lado a Dios para ir por su propio deseo. ¿Qué le dejó a sus hijos? Esa herencia espiritual. Cam, su hijo,
violentó a su papá, Noé. ¿Por qué? ¿Qué dice Dios en cuanto a los hijos hacia los padres? ¿Qué deben de hacer los hijos con los padres? Honrarlos. ¿Qué hizo Cam? Lo deshonró al máximo. ¿Por qué? Porque él creía que tenía razones suficientes para hacerlo. Porque su papá no es esto, porque su papá no es lo otro, porque su papá no es acá, porque su papá no es allá. Se merece esto, se merece deshonra. Y pensó que sus hermanos iban a estar de acuerdo con él. Hizo a un lado a Dios para hacer lo que él quería. ¿Qué le dejó a sus generaciones? Y la enseñanza de que hay que hacer lo que uno quiere por encima de lo que Dios quiere. Nimrod, capítulo 10 y 11 de Génesis. Y todas las generaciones que venían de estos hijos dejaron de lado la promesa de un Dios que les había dicho: no voy a volver a destruir la tierra. Y dijeron, ¿qué dijeron ellos? ¿Quién sabe, man? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Así como tú, cuando tú estás ahí con el diezmo, pues sí, Dios me ha prometido que no me va a dejar, pero quién sabe, mejor me lo guardo. Cuando estás ahí con la ofrenda, no, quién sabe, no vaya a ser, mejor yo. ¿Sí? Que el esposo, cuando está ante la oportunidad de ser infiel, híjole, no, pues quién sabe si mi matrimonio se vaya a restaurar, mejor una valvulita de seguridad acá no está de más. Cada decisión que tú tomas, ¿sí? Como Nimrod, y ellos hicieron a un lado a Dios, la promesa de Dios, para levantar su propio proyecto, la Torre de Babel. ¿Qué le dejaron a su generación siguiente? Y la enseñanza de que hay que hacer a un lado a Dios para hacer mi voluntad. Antes que el alma, mis queridos, está el espíritu, el lugar donde surge el orgullo. Esa parte de ti donde se da la decisión más importante a cada paso de tu vida. Es en tu espíritu donde decides hacer lo que Dios te dice o hacer lo que tú quieres hacer. Esa, mi amigo y hermano, es la herencia de maldición que tiene que ser cortada. Es la herencia de la gran mayoría de las generaciones. A ti y a mí nos enseñaron a hacer lo que nosotros queramos por encima de la voluntad de Dios. Te lo voy a decir otra vez. A ti y a mí, nuestras generaciones nos enseñaron a hacer lo que tú quieras por encima de la voluntad de Dios. ¿Qué padre o madre, les preguntaba la semana pasada, qué padre o madre le está enseñando a sus hijos, los está capacitando para dejarlos cuando llegue el día? Pero más importante aún, ¿qué padre, qué madre está enseñando a sus hijos a ser una generación que escoja los proyectos de Dios por encima de sus proyectos personales? ¿Quién de aquí le está enseñando eso a sus hijos? Y ese es el objetivo principal de la espada de Dios. Dejar la parentela es dejar la enseñanza más terrible que generación a generación se ha ido pasando para establecer la maldición. Hijo, haz tu voluntad por encima de todo y de todos, porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Y tú le has enseñado a tus hijos, como a ti te enseñaron, a hacer lo que tú quieres por encima de la voluntad de Dios. Nada más satánico que esto. ¿Quién podría levantar la mano y decir: yo le estoy enseñando a mis hijos a hacer la voluntad de Dios por encima de todo,
y le estoy dando ejemplo con mi propia vida? Antes de que respondan, yo quiero que piensen. Les voy a preguntar otra vez. ¿Quién de ustedes le está enseñando a sus hijos a hacer la voluntad de Dios por encima de todo? Y les está dando ejemplo con su vida. ¿Qué soltero hay aquí que no tenga hijos, que está creciendo en eso, para que cuando los tenga se lo pueda enseñar? Yo sé que fácilmente vendrían los yo lo estoy haciendo, pero quiero, antes de que tú respondas con cierta rapidez y con cierta ligereza, yo quisiera decirte que hay por lo menos 3 cosas, 3 engaños que debes de tener muy claros para que puedas tener cuidados de estos engaños. Y dejar que la palabra de Dios penetre precisamente en este momento, en tu vida, y haga la obra que tiene que hacer en tu ser. Que vaya a lo más profundo de ti y manifieste las intenciones de tu corazón. ¿Hay alguien que quiera esto? ¿Le pueden levantar su mano otra vez a Dios y decirle: Señor, en este momento necesito que tu verdad penetre mi vida, mi corazón, vaya hasta mi espíritu y me muestres las intenciones de mi corazón para corregirlas? En el nombre de Jesús. ¿Pueden decir fuerte? Amén. ¿Cuál es el primer engaño que debes de tener cuidado? El primer engaño es el siguiente: enseñar a hacer la voluntad de Dios por encima de todo no es enseñarle a tus hijos, no es tener una vida religiosa. Te voy a mostrar, por favor, que veas, te voy a pedir que veas para mostrarte el Salmo 51, por favor. Salmo 51 lo escribió David. Lo escribió David un año después de que fue descubierto su adulterio y su asesinato. Un año estuvo guardando en secreto su pecado, su maldad. Cometió adulterio y después mató al esposo de la mujer con la que había cometido adulterio. ¿Sabes qué significa esto? Esto, entre otras cosas, significa que David tenía todo el poder. Te iba a decir tenía todo el power. Bueno, también. Tenía todo el poder, era rey, y no solo rey, era rey confirmado por Dios. Él podía hacer lo que se le daba la gana. Tenía todo el dinero, tenía todo el poder. Pero él escribió en el Salmo 51, en el versículo 16, lo siguiente. Te voy a leer la Nueva Versión Internacional que algunos de ustedes tienen. Dice, David le está escribiendo a Dios y le dice: tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario te los ofrecería. O sea, David tenía todo el dinero. Él podía haber dado cantidades enormes de bueyes y de corderos. ¿Sí? Pero él se da cuenta de que a Dios no le interesa el holocausto, no le interesa la vida religiosa. A David se da cuenta de que Dios no está interesado en sacrificios. Él se da cuenta de lo siguiente en el versículo 17. El sacrificio que te agrada es un espíritu, ¿qué dice ahí? Quebrantado. Un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Déjame decírtelo para que lo entiendas con toda claridad y te vayas de aquí con una claridad a tu casa. Si tienes tú una Biblia, si tú tienes una Biblia, si vienes al templo algunos domingos y hasta a veces cantas un par de líneas de algún canto,
Eso no es hacer la voluntad de Dios por encima de todo. ¿Me explico? Eso no es hacer la voluntad de Dios por encima de todo. ¿Sabes qué es eso? Eso es una religión. Y la religión duerme a la gente. Alguien podría decir, ven, ahí tienen religión. No, la religión la carga cada uno en su corazón. La religión no tiene nada que enseñar. ¿Cuántos de ustedes pueden dar testimonio a ustedes mismos que decían, antes cuando iba a mi religión, leían la Biblia y no me quedaba yo con nada? ¿Verdad que sí? ¿Quién me lo podría decir eso? Levanten su mano. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Qué terrible que te pase eso ahora, ¿no? Que vengas y salgas y, oye, ¿y de qué se habló? Pues quién sabe, man. Así con las lagañotas aquí. No sé. Pero si tus hijos ven, ojo por favor, pero si tus hijos ven que ante la adversidad tienes fe, que no te andas ahí doblando, que cuando estás triste oras, porque no se trata de que, ay, soy feliz todo el tiempo, no. ¿Un cristiano puede estar triste? Sí. Claro que sí, pero ¿qué dice la Biblia? Cuando estés triste, ¿qué hagas? Ora. Si estén tristes, oren. Si tus hijos ven que cuando estás alegre cantas alabanzas, que tus enojos ya no están, que ya desaparecieron, que tu cero cariñoso, ¿no? Ahora se ha convertido en un mil amoroso. Si tus hijos ven que cuando eres confrontado por la palabra de Dios, caes de rodillas y permites que Dios te quebrante, que cuando viene la corrección no te justificas, que no te defiendes, que dejas que el Señor te transforme. Si ven eso tus hijos, entonces estás dejando una herencia de tremendo valor para ellos. ¿Me estás entendiendo? Sí. ¿Quién recibió esto? Entonces, cuidado con ese engaño. No es que tú los traigas, no es que hagas y vengas y te sientes ahí como si estuvieras poniendo atención. Es lo que la palabra de Dios está haciendo en tu vida. Porque ¿cuál es el sacrificio que busca Dios? Un espíritu, un corazón. Eso es un corazón quebrantado. Haz de mí lo que tú quieras. Cámbiame. Transfórmame. ¿Me explico? Por eso es que sí, muchas veces nuestros críticos, sean de fuera o de nuestras casas, tienen razón. ¿De qué te sirve ir a la iglesia? ¿Cuál es la crítica? Sí, sigues igual. Y aunque no tienen ningún derecho de juzgarnos, tienen razón en decirlo, en lo que están diciendo. ¿O no? Es terrible que vengas y no pase absolutamente nada contigo. Segundo engaño. Enseñar a hacer la voluntad de Dios por encima de todo. Ojo, ojo por favor. No es hacer cosas para Dios. ¿Se pusieron ropa interior hoy? Ojalá sea nueva esa ropa interior. Vean por favor Mateo capítulo 7. Se les puede caer. Mateo 7, 21, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 21. Este engaño que debes de tener cuidado es no enseñarle a tus hijos a hacer cosas para Dios. Muchos padres estarían verdaderamente tranquilos viendo a sus hijos hacer cosas para Dios. ¿Qué inyección de anestesia tan más terrible es esa? Sí. Fíjate por favor, ¿ya lo tienes el 21? Dice, está hablando Jesús y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuántos? ¿Cuántos? Muchos. Híjole, esa palabra me pone muy nervioso. Muy nervioso. Digan por favor, Señor, yo no quiero ser de esos muchos. Señor, Señor, ¿cómo lo llamaban? Tenían toda la costumbre, ¿eh? No profetizamos en tu nombre. Esta me pega a mí. Porque profetizar es predicar el mensaje de Dios, es hablar el mensaje de Dios. En tu nombre profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¡Wow! ¿Qué les responde Jesús? Nunca los conocí, apártense de mí, ¿qué? ¿Hacedores de qué? ¿Cómo en esta vida hacer un milagro de sanidad? ¿Cómo en esta vida echar a patadas a un demonio? ¿Cómo carambas en esta vida predicar el mensaje de Dios se convierte en una obra de maldad? ¿Sabes cuándo? ¿Saben cuándo? ¿Quién está acá conmigo? Digan entonces. Cuando haces cosas para Dios. Cuando haces cosas para Dios, sin que Él te las pida, queriendo ganar el reino de los cielos, queriendo ganar su favor, haciendo cosas para Él. Qué verdad tan aplastante y qué sorpresa se van a llevar algunos ese día. Sobre todo pensando en personas como ustedes y yo, mis queridos. El ser humano se deja impresionar mucho por lo espectacular. A mí me han dicho, de aquí de Río, algunas personas, lo que pasa es que ahí no se mueve el Espíritu de Dios. Y allá sí, van a iglesias donde, bueno, la alabanza es toda una cosa así de concierto, ¿verdad? Un concierto y ahí sí yo he visto a varios de ustedes saltar y danzar en esos lugares. Aquí no, aquí se duermen. Porque el Espíritu de Dios no se mueve. Cuidado, porque al ser humano le gusta y se deja impresionar por lo espectacular. Si vemos un hombre que sana a muchas personas, que tiene sus programas de televisión, decimos inmediato así, ¡pum! ¡Qué gran hombre de Dios! Desde la perspectiva de Jesús, no necesariamente, ¿eh? Puedes hacer cosas para Dios, ojo, puedes hacer cosas para tu iglesia, puedes hacer cosas para los pobres de este mundo y no entrar al cielo. Así que no te la compres, no te engañes. Tú no quieres eso, ¿eh? Ni quieres enseñar eso a tus hijos, ¿o sí? Ay, ya está en el grupo de alabanza. Ay, qué tranquilidad me da. ¿No? ¿Te das cuenta cómo puedes estar dejando una herencia de maldición a tus hijos? Hacer cosas para Dios. No les enseñes a hacer eso. Pero si tus hijos ven que pasas tiempo a solas con Dios, que tu tiempo con Dios es la junta más importante de tu día, que no le hablas a nadie si no has hablado primero con Dios, que tu tiempo más importante es tu tiempo con tu Señor, entonces estarás haciendo la voluntad del Padre. ¿Esos que hicieron cosas para Dios hicieron la voluntad de Dios? No. Porque la voluntad de Dios por encima de todo es que lo conozcas, que tengas una relación con Él. Y la persona que tiene una relación con Dios se le nota. Como igual se le nota a la persona que no lo tiene. Ahí es donde se duerme.
la persona. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? ¿O ya te dormiste? ¿Ya se cansaron? Regálenme 10 minutitos más porque viene la más importante de todas. Pon toda tu atención. Así como que no queriendo la cosa, así como si tú volteas para acá y te da como un calambre, así, hazle así como, y luego voltea y dile, ay, perdón, te desperté. Y dile, ay, perdón, y ahora dile, fue de Dios. Tercer engaño, y el más importante que debes de tener cuidado, por favor. ¿Lo vas a apuntar? Sí. Apúntalo. Tienes que hacerlo. Enseñar a hacer la voluntad de Dios por encima de todo. ¡Ojo! No, escríbelo así grandote, el no es acomodar su palabra a tus planes. El más grave y peligroso para nosotros, pueblo que tiene la palabra de Dios. Por favor, te voy a pedir que abras la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, por favor. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Te voy a leer la Reina Valera contemporánea. Capítulo 12 de la carta a los Romanos, versículo 2, por favor. Cuando ya lo tengan, por favor, déjenmelo saber, háganme alguna señita, gracias. 12, 2. ¿Ya estamos acá? Te voy a leer la Reina Valera contemporánea que dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente o de su entendimiento, para que, ¿qué dice ahí? Comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Él quiere maldecirte? No. Pero para que eso suceda, tú tienes que ser transformado por la palabra, no transformar la palabra a tus planes. Mi querido, solo hay algo peor que cambiar el sentido de la palabra de Dios. Y eso es usarla para legitimar tus propios proyectos. Te lo voy a decir otra vez porque te vi distraído. Solo hay algo peor que cambiarle el sentido de la palabra de Dios. Y esto es usar la palabra para utilizarla para legitimar tus propios proyectos. El diablo, ojo, tergiversó la palabra de Dios con Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Dios dijo, pueden comer de todos menos de ese. El diablo dijo, no pueden comer de todos. La cambió. ¿Ok? Pero con Jesús, Él mantuvo la fidelidad de la palabra. En 3 ocasiones citó la palabra, pero la usó mal. El mismo diablo mantuvo esa verdad intacta, pero la usó para tentar a Jesús. Somos nosotros los que debemos amoldarnos, a transformarnos de acuerdo al entendimiento que vamos teniendo de la palabra. Y no pretender acomodar la palabra a nosotros y nuestra forma de pensar y acomodarla a nuestra forma de ver las cosas. No porque tengas un texto bíblico, tienes el respaldo de Dios. ¿Entiendes eso? ¿Sí o no? Sí. Y te voy a decir esto porque la historia da testimonio de que los peores actos de barbarie en el mundo, los peores, se han llevado a cabo en el nombre de Dios. ¿Sí o no? Argumentando que Dios los respaldaba. La Inquisición, todos han escuchado de la Inquisición, ¿o no? Lo hacían porque Dios se los había mandado.
la casa de brujas. El holocausto judío, el Papa Pío XII, bendiciendo los aviones de Hitler para destruir a todos los judíos, para matarlos. Suicidios colectivos, ¿no hemos escuchado muchísimo? Porque Dios nos está enviando, porque el fin del mundo se acerca, usando la palabra de Dios, violaciones sexuales y terribles, porque son seres tan más allá del bien y del mal que esto ha sucedido a lo largo de la historia y sucede en nuestros días. Repite esto conmigo. Solo hay algo peor que hacer una torre de Babel. Y esto es hacer una torre de Babel argumentando que es Dios quien me la manda hacer. La herencia de maldición de las generaciones es llevar a cabo sus propios proyectos por encima de los de Dios. Tal vez por buenas intenciones, tal vez por razones lógicas, pero a fin de cuentas dejando de lado a Dios. Pastores, que a mí nadie me enseñó. Ok. Pastores, que no nos quedaba de otra, había que hacerlo así. De acuerdo. Por eso Dios dice, deja tu parentela. Deja que la espada de Dios corte la maldición de tus generaciones para que comiences a hacer algo nuevo. Lo digo porque hay muchos padres que podrían decir y justificarse. Yo le digo a mi hijo que estudie para que sea alguien en esta vida. ¿De quién es esa herencia? ¿De Dios? Es que si no le doy las herramientas a mi hijo, ¿verdad? ¿Herramientas cuáles? ¿Académicas, escolares? O sea, ¿que no te das cuenta que hay un montón de taxistas con títulos de maestría y doctorado? Esa es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Y por el otro lado le enseñas a hacer lo que tú quieres por encima de la confianza en Dios. Mi querido, a partir de la próxima semana vamos a ver la bendición de Dios, pero para eso necesita Dios cortar con esa herencia maldita. Abraham fue la última persona que recibiría esa herencia de maldición, y por eso Dios le pudo decir estas palabras que dan forma a una de las promesas más hermosas de toda la Biblia. ¿Quieres verla? Sí. Ve a Génesis, por favor, capítulo 12, versículo 3. Génesis capítulo 12, versículo 3. Dice ahí, ¿ya lo tienes? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, pero esta es la bendición. Vean lo que dice ahí. Y serán, ¿qué dice? Benditas en ti todas las que. ¿Quiénes serán benditas? ¿Quiénes? ¿Cuántas? ¿Quiénes? No, ¿quiénes todas? ¿Quiénes? Las familias. Las familias. ¿Qué quiere Dios para ti? ¿Y cómo se va a dar esto? Porque tú ahorita pones cara de pujido y dices, ay, sí, mira cómo estoy creyendo, Señor.
Digan todos, por favor, no. Así no. La peor herencia que le puedes dejar a tus generaciones es insistir, ojo, en llevar a cabo tus planes y tus deseos. Tal vez un estilo de vida religioso, ¿sí? Tal vez haciendo cosas para Dios, pero lo peor de todo, envolviendo tus planes con textos bíblicos. No envuelvas tus planes con textos bíblicos. ¿Están entendiendo eso? Deja que la palabra, la espada de Dios, corte y haga separación entre tus generaciones y tú. Así como Abraham, para que en ti termine la herencia de maldición, entiéndelo. A partir de Abraham, Dios quiso que todas las familias fueran benditas y no malditas como venían las generaciones. ¿Lo estás entendiendo o no? Yo creo que no lo estás entendiendo. ¿Sabes qué no estás entendiendo? Que tú estás en la posición de Abraham. Tú eres Abraham hoy, escuchando de Dios. En ti serán benditas las familias de la tierra. En ti, en ti, en ti. ¿Lo entiendes? Es en ti. Así como Abraham, tienes que dejar que la espada corte tu parentela para que termine la herencia de maldición. Te lo voy a decir en otras palabras, a ver si lo quieres. ¿Estás listo a que entre la espada? Rinde tus planes delante de Él hoy. Renuncia a tus sueños. Renuncia a tus planes. Ríndeselos hoy a los pies del Rey. Quebranta tu voluntad ante el Rey. Quiébrala. Y dile, yo tenía estos planes, renuncio a ellos. Yo quería esto, renuncio a eso. Yo pensaba que iba por acá. Hoy me detengo. La familia de Abraham y él mismo fueron benditos y bendecidos porque decidió hacer la voluntad de Dios por encima de todo y de todos, comenzando con él mismo. No se puso por encima, no cuestionó, no resistió. Dios le dijo, córtalos, y él dejó atrás su familia, dejó atrás sus planes. ¿Tú sabes lo que es que un hombre de 60 años de edad deje atrás su seguridad? Puso un pie fuera de la maldición para no regresar jamás a la maldición. Se rindió por completo. Dejó sus limitaciones y le dijo, Señor, como tú quieras. ¿Habrá alguien aquí que quiera que la espada del Señor penetre en su vida? ¿Habrá alguien que le diga a Dios, estoy listo para que cortes la herencia de maldición de mis ancestros? ¿Habrá alguien que quiera ponerse de pie y decirle al Señor, hoy me rindo, renuncio a mis planes, a mis proyectos, a mis deseos?
sin fin, moriste por mí y ahora vivo estoy, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu gracia sin fin, moriste por mí y ahora vivo estoy y todo